gracias. Luis González Jordá llega a México en 1890 y ya en 1965, ya un viejo, porque había hecho todo su legado musical, decide irse a morir a su tierra, pero dejó buenos alumnos. A continuación viene 1, 2, 3, 4 compositores que voy a tocar continuas porque son piezas pequeñas que representan un movimiento musical cargado de mucho sentimentalismo, de mucho romanticismo. ¿Por qué? Porque la música, estas danzas, todas son danzas, la gavota, el vals, el odia, es la forma. En aquel entonces el hombre le proponía o se le declaraba a una mujer, era como darle un poema a través de la música. El vals y la gavota tienen una connotación más romántica, aunque son danzas francesas, danzas alemanas. Aquí en lo que estamos interpretando música salen algunas danzas. La gavota se bailaba en círculos y el chiste era nunca se soltaban las parejas, se iban entrelazando y nunca la música tiene que ser ligada en el piano. Y así ligar es unir, que no se corte nunca la música. En la danza los bailarines nunca tenían que soltarse entre ellos y formaban coreografías increíbles. Pero son danzas alemanas, italianas y francesas que llegan en forma, aunque en forma tardía a México. México las abraza y las hace suyas. Y ahora es música 100% mexicana, tal vez sin ninguna influencia europea. Ya es música nuestra porque no tenemos siglo XVIII, en un siglo XIX bastante incierto, pero bueno, ya mandan a sus hijos a estudiar a Europa a fines del siglo antepasado, principios del siglo pasado, y es como traen la escuela y la tradición de esta música. Mario Ruiz Armengol es un caso especial porque es la frontera entre la música clásica y la música popular. Utiliza armonías de jazz. Y bueno, voy a interpretar una pequeña pieza, Simplemente Adiós. Después Eleodoro Ceguera, en su momento, en 1935-36, en época del general Cárdenas, cuando se forma el Politécnico Nacional, se forman muchos centros de cultura, de medicina y de investigación. Eleodoro Ceguera es jefe de la sección de música y ópera de Bellas Artes, el cual él beca a Manuel M. Ponce para ir a estudiar, y beca a Francia, y beca a una cantidad de maestros para que vayan a estudiar al extranjero, los cuales algunos fueron mis maestros. Después Alfonso de Elías fue mi maestro de armonía en el conservatorio. Interpreto 2 pequeñas piezas. Y Ricardo Castro es un gran pianista que vive del concertismo. Concertismo es que anda por todo el mundo dando conciertos. Es pianista. Y aunque tiene un gran concierto para piano y orquesta hermosísimo, con mucha influencia de Federico Chopin, tiene un concierto para cello, tiene sinfonías, tiene una ópera. Él no estudia composición, pero es un gran talento. Y él puede escribir. Entonces, con sus propias técnicas, una forma muy difícil porque no conoce cómo abordar el teclado, escribe sin ton y son, lo cual para los pianistas es un verdadero dolor de cabeza, porque la música es hermosísima, pero muy incómoda y muy mal escrita. No importa, él ha pasado a la historia como uno de los grandes pianistas y los grandes compositores en la historia de la música mexicana. Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequeñas piezas que voy a tocar en forma continua porque durarán 1 minuto y medio cada una. Muy bien, muchas gracias.
Alfonso de Elías. Elegía. Bueno, una elegía es un canto a la muerte, un poema a la muerte y una forma de despedir a un amigo. En la misma tónica de Mario Ruiz Armengol, una pieza que escribe a un ser muy querido cuando fallece. Por eso esta pieza se llama Simplemente Adiós.
Ricardo Castro, Minuet. Este minuet fue escrito para orquesta exclusivamente. Van a escuchar orquesta de cuerdas. Orquesta de cuerdas quiere decir que no puede haber una flauta, tambores, nada, solamente chelos, bajos, violines. Y para eso fue escrito una pequeña orquesta de cuerdas. Esta es una transcripción para piano. Gracias, muy amable. A continuación, para cerrar el ciclo de música mexicana, que realmente esas piezas es como una pequeña resumen de la historia de la música de una parte del siglo pasado. Voy a interpretar a Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce es conocido como el padre del nacionalismo. ¿Qué significa padre del nacionalismo?
porque somos muy tendenciosos luego los mexicanos, decir el primero en el mundo, primero en Latinoamérica y el más grande. O sea, no quiere decir que la música de Manuel Ponce tenga que ser la más hermosa o la de mejor construcción, porque después de él viene Carlos Chávez, viene Silvestre Revueltas, Blas Galindo, Moncayo, una serie de compositores muy importantes. Pero Manuel M. Ponce recibe una beca del gobierno cuando se cumple el primer centenario de la independencia. Y lo mandan a Chiapas, lo mandan a Oaxaca, a ver a la cultura rarámuri, a Chihuahua, a Nayarit, a rescatar la música indígena, la música prehispánica. Y él solamente la reviste con los principios de la música occidental, con toda esa construcción que le damos en la armonía, en el contrapunto, en la polifonía, y él toma esas obras. Hay una canción, por ejemplo, muy famosa, A la orilla de un palmar, y dice, de Manuel M. Ponce. Él no escribió la melodía, él la rescató y él la da a conocer, y así más de 100 melodías y 100 canciones que son populares, pero que él rescata. Y él pone las bases en una forma de escribir. Él sí es un gran compositor. Y en la forma de escribir música, escribió para violín, concierto para violín, para órgano, para voz, para guitarra, que es, se puede decir, el repertorio de la música de Manuel M. Ponce, junto con Agustín Barrios Mangoré de Uruguay y de Heitor Villalobos de Brasil. Entre esos tres y Manuel M. Ponce conforman la trilogía latinoamericana y escriben la literatura musical guitarrística más importante del mundo. Ahí está todo, por encima de Albéniz, por encima de Rodrigo, por encima de los guitarristas famosos españoles. Estos tres, el mexicano, el uruguayo y el mexicano, conforman realmente en esta trilogía la literatura más importante para un guitarrista. El que sea guitarrista tiene que pasar por esos tres, porque están estudios y todas las formas musicales hasta llegar al concierto. Pero regresando a Ponce, escribe un concierto, el Concierto del Sur, que es una obra maravillosa, y en el segundo movimiento rescata su canción de La Estrellita como tema. Los invito a que escuchen, está ya todo en YouTube a la mano, por grandes intérpretes de todo el mundo, la música de Ponce. Y bueno, él escojo unas obras también en su desarrollo cuando él vive en París, bajo la tutela de un maestro que en ese momento era el más famoso del mundo, Paul Dukas, y donde todo el mundo quería ir a estudiar. Pues estudia, él vive en Versalles y escribe las impresiones de ver la arquitectura de aquella ciudad. Y primero viene Versalles, que es justamente esa evocación. Después viene un vals apasionado que él escribe de muy niño, que yo he rescatado, muy pocas veces se toca, y yo le he tomado un especial cariño, porque son 2 notas el tema, y lo que hace con 2 notas como tema, ahorita les pongo un ejemplo, lo desarrolla en una forma emocional muy importante. Después viene Gavota. La gavota, volvemos a la forma francesa. Hace una gavota francesa y luego hace una gavota y museta al estilo barroco. O sea, él podía imitar a Juan Sebastián Bach, a Mozart, a Haydn. Él imitaba porque era tan buen compositor que reproducía todo perfectamente. Y a veces engañaba en aquel momento, cuando escribía una obra, decía que era de tal compositor y se hacía famosa y después decía, no, era mía. Se jugaba esas bromas el maestro. Pues gavota y museta. Museta es una parte de un área dentro de una ópera, donde la voz de la soprano muestra sus habilidades y su timbre de voz y sus posibilidades y su poder, y siempre imita el canto de los pájaros. Entonces pone gavota y museta, y al final viene un estudio de concierto. Ese estudio de concierto lo tomé porque Manuel M. Ponce lo hace pensando en la guitarra.
los recursos de una guitarra, hay trémolos, hay tocar, concebir los acordes perdón, de una forma muy especial, como se proyecta el sonido de la guitarra. Y él trata de reproducir todos esos recursos en el piano. Claro, el piano, pues tenemos una plancha de acero con una construcción poderosa que muchas veces es difícil imitar, pero sí la guitarra trata de imitar a veces al piano en tener un sonido apianado, no en potencia, pero sí en la misma riqueza, y a veces hasta mejor riqueza de colores y tímbrica. Vals.
gavota y museta. Gavota, al estilo francés.
Intermeso. Aquí termina nuestro programa tradicional. Integramos, para concluir nuestro programa, 3 piezas también de corte latinoamericano. Tenemos un danzón, una danza cubana. El danzón es cubano por un compositor vivo actual, que fue mi maestro. Yo estudié en Cuba, estuve 7 años en aquella universidad, y mi maestro me hizo este pequeño danzón. Danzón Legrand, porque es un homenaje a Michel Legrand, un gran pianista, jazzista, compositor, que acaba de morir recientemente. De Ernesto Lecuona, la danza, de sus danzas africanas también más conocidas, la comparsa. Y terminaremos de Moleiro con un joropo. El joropo es un zapateado venezolano, que en la raíz de la música folclórica, si se dan cuenta la conexión que hay, no nada más entre Venezuela, México, Nicaragua, México, Colombia, México, Cuba, México, sino el folclor europeo, el folclor ruso, nos expandarían de la conexión, porque son las raíces de todo el mundo que parece que parten del mismo principio y están interconectados y se parecen muchísimo. El jarabe tapatío es un jarabe ruso y así tenemos conexiones. Claro, es de Jalisco y tiene un bailable. Me refiero a las raíces como tal del jarabe. Pues voy a iniciar con el danzón. El danzón, aunque es carácter danzable, el maestro lo convierte de repente en una obra instrumental, o sea, para escucharse. Y al final mete las percusiones dentro de un caos, en donde rompe el danzón para darle evolución a la música cubana, que actualmente tiene la música popular un desarrollo increíble, como en la salsa y en otros ritmos afrocubanos, pero que con desarrollo de hoy en día. Muy bien, danzón Legrand.
el joropo podrían imaginarse es un son, pueden imaginarse un son jarocho llevado a cabo por 2 arpas, como en el norte de Veracruz, y pues exclusivamente un zapateado, la función. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.